capítulo número 1, versos del 1 al verso número 5. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días de que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Oremos. Bendito Dios, tu palabra, Señor, ha sido leída en este instante. Y sabemos, Dios mío, de que esta historia nos podrá ayudar a poder ser intensos en tu búsqueda. Nos ayudará, Señor, a poder ser determinantes en nuestras decisiones. Nos ayudará a poder, Señor, estar siempre en avanzada, siempre atentos, siempre cuidadosos de hacer, Señor, todo lo que tú nos mandas a hacer. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra, que es bendita, nos alcance en el día de hoy. Creyentes y no creyentes, ayúdanos, Señor, para que toda gloria sea para ti, en el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Todos sabemos de que tenemos un tema de todo el año, y es buscando a Dios con intensidad y compromiso. Vamos a todos repetirlo: buscando a Dios con intensidad y compromiso. Gloria al Señor. Este libro de Ruth, que tiene solamente 4 capítulos, y que hemos leído quizás parte, y algunos quizás hemos leído estos 4 capítulos, encontramos más que un libro interesante. Un libro donde podemos ver un amor, donde podemos ver una lealtad, donde podemos ver un compromiso, donde podemos ver pasión, intensidad, donde podemos ver solamente 6, quizás a unos 8 a 10 protagónicos. Pero de todos ellos, quizás 7 son los más importantes de esta historia. La palabra de Dios muestra de que estas 7 personas son Elimelec, Noemí, Malón, Kelión, Orfa, Ruth, y un último que no está mencionado en el primer capítulo, pero sí en capítulos siguientes, que es Boaz. 7 personajes en los cuales la historia nos deja saber la intensidad, como dije anteriormente, y el compromiso de una mujer que decidió, se determinó quedarse en el pueblo de Dios. Así que es importante poder saber el origen de este libro, porque este libro fue escrito 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. De acuerdo al origen, no se cree en realidad de que Ruth sea la persona que haya escrito este libro, sino de acuerdo a la tradición judía, se piensa que fue el profeta Samuel quien lo escribió. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel deja saber la descendencia de David. Mas sin embargo, encontramos en el verso número 1 de que dice la escritura de que hubo hambre en la tierra, y que toda esta familia de Noemí y Elimelec, su esposo, fueron directamente a los campos de Moab. Si la palabra dice que había hambre en toda la tierra, es fácil poder quizás decir, bueno, es en toda
la tierra. Pero había algo especial dentro de los campos de Moab, porque era una tierra muy fértil, que a pesar que había escasez en los alrededores, en esta tierra sí producía la tierra el producto que necesitaban. Y es algo interesante porque dentro de esta historia nosotros encontramos de que Noemí, Elimelec, padres de Malón y Kelión, dejaron la tierra prometida para poder ir a una tierra extranjera. ¿Quién en realidad puede dejar algo, una tierra prometida, la tierra de la promesa, la tierra donde la presencia de Dios se encontraba en ese lugar? Si estaban pasando una hambruna era porque había probablemente una disciplina. Quizás el pueblo no estaba buscando de Dios y esperaba que a través de esta crisis el pueblo pudiera buscar a Dios con intensidad. Pero estas cosas no ocurrían. Así es que ellos decidieron ir a los campos de Moab, a una tierra extranjera, a una tierra donde se adoraban dioses y no se adoraba a Jehová, Dios de los ejércitos. Y en ese lugar se entiende quizás que una de las razones también de poder llegar hasta este sitio de los campos de Moab es quizás por los nombres que tienen los hijos de Noemí y Elimelec. Uno se llama Malón y el otro Kelión, pero tienen un significado. ¿Se acuerdan de que dentro de la palabra de Dios cada nombre siempre tiene un significado especial? Podemos encontrar el nombre de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Qué significa risas? ¿Por qué? Porque le causó risa a Sara de que pudiera ella salir embarazada después de muchos años, donde ella en su vejez pensó que no iba a tener más hijos. Y ese fue el nombre que se le puso a Isaac. Pero el significado del nombre de Malón significa enfermizo. Y el nombre de Kelión significa débil. Y se cree que esta quizás fue otra de las razones por la cual los padres decidieron ir a los campos de Moab por el muchacho Kelión, que era significado débil, y el otro que significaba su nombre enfermizo. Cualquiera que haya sido la razón, hay algo que nosotros debemos aprender dentro de esta historia: que en medio de la crisis no nos salgamos de la tierra prometida. Que en medio de la crisis no salgamos de la tierra prometida. Fue una situación bastante caótica, difícil de poder sobrellevar, porque en esos campos donde ellos esperaban provisión, donde ellos esperaban poder vivir por muchos años, lo que ocurrió fue que en el lapso de 10 años muere el padre y mueren los dos hijos. En un lapso de 10 años. Dice que toda la historia tiene un lapso de 12 años. Así que estos 4 capítulos representan 12 años de historia. También podemos encontrar que el hecho de que tanto Noemí como sus nueras habían perdido a sus maridos, esto era algo desesperante para ellas también, por cuanto las mujeres en aquel tiempo no tenían empleo. Eran los hombres los que podían traer la provisión y la mantención de sus esposas. Si el padre moría, quedaban los hijos, y los hijos eran los que traían provisión a la madre. Pero si esta mujer moría el esposo y no tenía hijos, no tenía provisión. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cómo entonces esta mujer viuda podía mantenerse si no tenía hijos? Pues las personas desconocidas eran las personas que dentro de su voluntad y su benevolencia ayudaban a estas viudas, jóvenes o de edad avanzada, a poder tener parte de ese sustento. Y no solamente eso, Dios mismo había dejado una ley y había dejado una instrucción para que el pueblo de Dios en el momento de la cosecha, cuando todas estas personas iban a cosechar, a levantar los frutos, y se caía, por decir, una rama de trigo, se caía un producto, no debían recogerlo, porque detrás de ellos venían estas personas viudas, estas personas solas que no tenían sustento,
y venían y recogían ese producto desde la mañana hasta el atardecer, y eso era prácticamente el sustento de ellas. Todos los días tenían que levantarse muy temprano en la mañana e ir a esos campos para poder tener el sostenimiento. Así es que ya vemos de qué manera ahora Noemí, al observarse que está en un lugar extranjero y al escuchar que ya los campos de la tierra prometida, los campos de Belén, Dios se había llegado y otra vez había el producto y había el pan, entonces ella decidió regresar juntamente con sus nueras. Pero en medio del camino, en el verso número 8 del capítulo 1 dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí era consciente de que ya su edad era avanzada. Y ella les explica que aun aunque ella pudiera tener marido y pudiera quedar embarazada, ¿acaso ellas podían esperar a que esos muchachos pudieran crecer y pudieran casarse con estas mujeres y a la misma vez poder redimir a los hermanos que habían muerto sin dejar un heredero? Esto creó conciencia en una de ellas, llamada Orfa, que decidió regresarse a sus dioses, a su casa, a su familia, a Moab. Pero había otra mujer llamada Ruth, la cual hablaremos en el día de hoy. Y este libro es la historia donde Dios extiende su misericordia y Dios redime a una mujer extranjera que viene a ser más adelante la bisabuela del rey David. Y dentro de esta historia vamos a encontrar que esta mujer, siendo una mujer ordinaria, hizo cosas extraordinarias. Siendo una mujer como cualquier otra mujer que buscaba a Dios con intensidad, vino a hacer cosas grandes en las manos de Dios. Y una de las cosas particulares que podemos ver en la vida de Ruth es de que fue una mujer intensa, teniendo una actitud de determinación. Y es que en este año, para nosotros poder buscar a Dios con intensidad, tenemos que ser determinados. No solamente es el deseo de, sino tenemos que ser determinados. Y esta mujer lo muestra en el verso número 15, cuando Noemí le dice: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. En otra palabra, síguela. Sin embargo, esto son unas palabras que muy encomiables, unas palabras memorables para ella, dentro de su determinación. Y le responde a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué nuera estuviera en esa actitud determinante de decirle a su suegra: sabes una cosa, yo voy a estar contigo hasta tu vejez, hasta que te mueras o una de dos podamos morir? Vivimos unos tiempos donde son escasas quizás las nueras que puedan tener una buena relación con las suegras. Y vivimos también unos tiempos donde es escaso ver suegras que tengan una buena relación con las nueras. Porque no podemos ir solamente a un lado, tenemos que ir a ambos lados. Así que es determinante en realidad en la vida de esta mujer la expresión. Y algo que me ayuda en realidad a poder entender la decisión de esta mujer fue cuando en el verso número 8
Noemí le deja saber a ambas: Jehová haga con vosotras misericordia. Y esta palabra misericordia es una palabra en realidad muy alta, muy grande, muy profunda, que tenemos que saber digerir todos aquellos que estamos buscando a Dios con intensidad, porque hasta el sol de hoy la misericordia de Dios es con nosotros y es por nosotros. Nosotros fallamos, nosotros pensamos mal, nosotros hacemos cosas indebidas, mas sin embargo la misericordia de Dios está todos los días de nuestra vida. Dice: por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra. Por lo tanto, encontramos de que para que haya una buena intensidad en nuestra relación con Dios, necesitamos tener esa actitud determinante. Y la palabra determinante significa fijar tu destino, tu propósito y tu confianza. Fíjese hasta dónde llega esta palabra determinante. Que yo determino mi destino, determino mi propósito, y voy a determinar también mi confianza. Esta mañana nuestra hermana Rosa, mientras que oraba y mientras que conducía el servicio, nos hacía mucho hincapié de que tenemos que gozarnos, tenemos que sentirnos más que complacidos por tener a un Dios grande en medio de nosotros. Muchos han muerto, muchos están demasiado enfermos, muchos están en los hospitales, y quizás la mayoría de ellos no son cristianos y otros grupos sí lo son. Y quizás muchos de los que están en los hospitales son menores que nosotros o tienen la misma edad que nosotros. Mas sin embargo a Dios le ha placido que en este tiempo todavía haya salud, todavía haya fuerza, todavía haya vigor. Gracias a Dios. Gracias a su misericordia. Hay personas que piensan que porque están pasando por momentos duros, creen que lo de ellos es más caótico que de los otros. Y quiero dejarte saber que tú conversas con otro y tú vas a ver que su situación es mucho peor que la tuya. ¿Por qué? Porque nos quedamos simplemente dentro de nuestra situación y nos olvidamos que tenemos un Dios que puede resolver esa situación. Tenemos un Dios que puede sanarnos, tenemos un Dios que nos ha dado promesas, tenemos un Dios que nos brinda esperanza, tenemos un Dios, aleluya, que está con nosotros, está dentro de nosotros, se ha internizado dentro de nuestras vidas, aquellos que hemos buscado y seguimos buscando a Dios con intensidad. Y yo siento en realidad que cada una de estas palabras, cuando Noemí le dice: Jehová haga con vosotros misericordia, y en el verso 9 digo: conceda a Jehová que allí es descanso, está hablando en realidad que eran mujeres donde habían aprendido a poder amar a ese Dios que servía a Noemí. Estas mujeres, en el momento que se casaron, supieron en realidad dónde se estaban metiendo. Sabían que eran hombres extranjeros y sabían que adoraban a un Dios distinto a ese Dios, a esos dioses que ellas adoraban. Eran conscientes. Hoy en el día de hoy muchas veces se casan y no son conscientes en realidad dónde están y con quién se casan. Hoy día se casan simplemente por la silueta, hoy día se casan simplemente por la cara bonita. Hoy día se casan quizás por beneficios, por intereses. Hoy día no se casan buscando el propósito de Dios para sus vidas. Hoy día aquellos que realmente hicieron y se casaron sin la voluntad de Dios están sufriendo dentro de los hogares. Y están sufriendo en el sentido de que el esposo o la esposa no le sirven a Dios y están orando por año, esperando a que ese esposo o esa esposa que no es convertida se convierta al Señor. Y hay una desigualdad espiritual dentro de esos hogares. Pero aquí podemos ver algo diferente. Podemos ver que estas mujeres extranjeras se sometieron al Dios de Noemí y al Dios de Elimelech. Se sometieron a sus esposos. ¿Sabe por qué? Porque en el verso número 8 también dice: como habéis hecho con los muertos y conmigo.
Quiere decir que aunque Malón era enfermizo y aunque Kelión era débil, estas mujeres, aleluya, los ayudaban, los fortalecían, extendieron su misericordia siendo extranjeras. Y esto nos recuerda cuando Jesús dice que hubo unos leprosos, 10 leprosos, que le gritaban a Jesús: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque eran leprosos. Y el Señor Jesús los mandó a que se presentaran a los sacerdotes. Pero solamente vino un extranjero, un samaritano, a darle gracias a Dios por su sanidad. Y Jesús nos recuerda en esa escritura, en ese pasaje, dice: ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros? ¿Cuántas veces no somos tan agradecidos con Dios? ¿Cuántas muchas veces en medio de la tribulación buscamos la misericordia, buscamos la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas? Y cuando Dios hace posible esto, muchas veces somos desagradecidos. En medio de la crisis estamos pidiéndole a Dios, estamos prometiéndole a Dios, pero cuando termina la crisis nos olvidamos de las promesas y nos olvidamos de la intensidad conforme buscamos a Dios. Ruth es una mujer heroína. Fue una heroína esta mujer, porque podemos ver unas virtudes que quizás son pocas las mujeres que pueden mostrar. Es más, la palabra aquí en el capítulo número 4 del libro de Ruth, vamos a observar en el capítulo número 3, verso número 11, dice: ahora pues no temas, hija mía, le está hablando Booz a Ruth. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Una mujer extranjera impactó la vida de ese pueblo llamado Belén. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos impactando las vidas que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos de nosotros dentro de la intensidad de Dios estamos impactando esa vida con la finalidad de que puedan imitar nuestra intensidad de búsqueda en Dios? Quizás son dos preguntas que deberíamos reflexionar. ¿A quién estoy impactando? Porque es importante que en estos tiempos donde la maldad ha crecido, donde las circunstancias son distintas a otras, y como recordamos con mi esposa de que ya somos una generación de oro, y algunos de ustedes quizás ha podido pasar esos momentos cuando salíamos a la calle sin zapatos, salíamos a la calle quizás comiendo un chocolate y se cayó, solamente lo limpiamos y nos lo comíamos. No causaba daño, no causaba enfermedad. Comíamos lo que comíamos y la gente nunca era diabética, la gente nunca tenía alta presión, la gente nunca pasaba quizás enfermedades hasta quizás llegaban a la edad avanzada donde ya podían, recibir ciertos tratamientos. Somos la generación que hemos podido jugar con otros muchachos sin necesidad de tener una mascarilla. Somos la generación feliz, que no necesitamos nosotros de juegos artificiales para poder sentirnos felices, de que el padre compre un artefacto de $150 o X, aleluya, al monto allá en nuestros países, sino que simplemente agarramos y hacíamos nuestros propios juguetes. Agarramos un palo y decíamos que era una pistola o era un revólver. Agarramos una pelota y nos creíamos el rey Pelé o nos creíamos Messi. Somos una generación diferente y distinta. Por eso de que muchas veces cuando nosotros tratamos de aconsejar a nuestros hijos, ellos no nos entienden. Cuando nosotros tratamos de decirle a ellos de que la pobreza que se vivió fue más extrema de lo que ellos viven, ellos no entienden. Que en medio de la promesa no había una depresión tal, sino al contrario, ahí estaba el vecino, ahí estaba el papá, ahí estaba la mamá, que podían ayudar para que no pudiera sufrir de hambre. Y si no, se iban a los campos, aleluya, y podían quizás pedirle a alguien y la persona le brindaba un plato de comida, amado hermano. Yo he vivido esos tiempos.
Yo vi esos tiempos donde mi tía a desconocidos hacía entrar a casa, y aún mi abuela hacía entrar en casa y dormía, pernotaban. Al día siguiente se levantaba temprano la abuela, la tía, a prepararle el desayuno para que ese hombre pudiera irse a su destino. Por eso que la palabra, cuando en una oportunidad cuando leemos, dice: muchas veces sin saberlo hospedamos ángeles. No sabemos en qué momento quizás uno de ellos fue un enviado de Dios, donde quizás mostró misericordia sobre nosotros, o quizás mostró su presencia en ese lugar. Hoy día vivimos unos tiempos difíciles. Usted no puede poner a una persona extraña dentro de la casa. Y en todo lugar ha sucedido que aquel extraño que llega dentro de la casa le roba, lo mata y se va. Y no le importa, aleluya, el hecho que haya hecho dentro de ese hogar. Somos una generación de oro, una generación, amado hermano joven, tú que estás aquí en el día de hoy, que debes aprovechar el tiempo para poder compartir, para poder recibir consejo de una persona adulta que ya ha pasado por mucho, aunque los tiempos han sido diferentes, mas sin embargo, amado hermano, un consejo te va a ayudar bastante. Vivimos en unos tiempos donde había el respeto a la persona que se encontraba al lado, aún al extraño, mucho más a aquellos que conocían a nuestros padres, porque ni bien ellos nos miraban que estábamos haciendo algo incorrecto, inmediatamente ellos venían. No es que eran chismosos, hoy se habla de son chismosos. En aquel tiempo no, en aquel tiempo nos cuidábamos, en el pueblo era poco, por eso decía que el infierno era grande, ¿verdad? ¿Cómo era ese dicho? Pueblo chico, infierno grande. Pero vivimos unos tiempos diferentes, amado hermano. Unos tiempos diferentes donde vemos quizás más sensibilidad dentro de las personas. Vemos personas donde ya no confían tanto en Dios, donde confían en sí mismos o confían en sus habilidades. Vivimos tiempos donde el mundo nos está enseñando ciertas cosas que realmente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Vivimos tiempos donde aún nuestros hijos están en peligro. Vivimos tiempos donde el gobierno sabe y oculta sus intereses que tiene sobre el mundo, y nosotros lo desconocemos. Vivimos tiempos donde el pueblo de Dios, en lugar de levantarse, muchas veces se siente cómodo. Vivimos tiempos donde no está esa pasión, no está esa intensidad. Y si lo está en los propios intereses solamente. Tengo que trabajar porque tengo que ganar dinero. Tengo que trabajar porque quiero comprarme esto o quiero esto. Y ahí donde ponen la intensidad, ahí donde ponen la pasión, ahí donde ponen el interés. Pero cuando se habla acerca de la palabra, cuando se habla acerca de poder intensificar más nuestra búsqueda en las cosas de Dios, se nos hace difícil. Ya orar 2-3 minutos es algo demasiado alto para nosotros. Ya ayunar, ya ni que se diga. No pueden jugar con mi comida. Vivimos unos tiempos donde la vida espiritual, como que si nosotros no la predicamos, si nosotros no le ayudamos a ustedes a que pueda reflexionar, imagínense qué sería de estos cristianos hoy. Usted no sabe lo que pasan los pastores, ni se imagina usted cuando traen un sermón. Usted cualquiera lo puede hacer, pero usted no sabe lo que pasa un pastor, no lo sabe. Hablando con Chu, decía: ay, Dad, yo no sé cómo ustedes lo hacen. Y es simplemente el primer paso de muchos quizás que podemos encontrar en el camino, donde tenemos la esperanza y la confianza de que Dios nos dará la sabiduría, nos dará la instrucción para ir trabajando poco a poco con las circunstancias que vayan presentándose en el ministerio. Y esto también le servirá no solo a ella, sino a Samuel también y a otros, aleluya, que están cerca del pastor o cerca de una persona que ha sido parte de un ministerio, a poder confiar en Dios y a saber que cuando Dios llama, Dios primeramente, ¿qué?
avisa, Dios primeramente prepara, Dios primeramente deja saber con anticipación. Aquí todos, aleluya, tienen un llamado de parte de Dios. Y todos están a la expectativa de esperar para qué soy bueno, sin darse cuenta que ya son buenos y que tienen que hacer algo para Dios. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Muchas veces esperamos una posición o esperamos quizás un llamado de una persona para que nosotros podamos realizar o poder determinarnos a hacer algo. Y nos olvidamos que es Dios, aleluya, que nos ha hecho un llamado. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, desde el momento que pusimos a Jesús en nuestro corazón, podemos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida de nuestro Señor Jesús fue intensa desde sus principios, estando aún Él en gestación. Después de María ser concebida por el Espíritu Santo, tuvo que moverse de un lugar a otro lugar. Llegó hasta Egipto para que la palabra de Dios se cumpliera. Traje a mi hijo de Egipto. Y aun cuando él empezó a poder mostrar el tiempo de su ministerio, el Espíritu Santo, después de haberse puesto sobre él en el bautismo con agua que lo hizo Juan el Bautista, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para que pueda ser tentado por el mismo enemigo. Fue intenso, pero nos muestra la sabiduría, la esperanza, la confianza en Dios. Salió bien de esas 3 tentaciones, mostrándonos que todo es posible para aquel hombre que cree en Dios, para aquel hombre que simplemente habla palabra de Dios. Y dentro del ministerio encontramos gente que se le oponían, fariseos, saduceos, escribas, se le oponían. Mas sin embargo, él les hablaba y les dejaba saber exactamente a los sacerdotes su condición, para que pudieran reflexionar sobre su condición. Pero es triste en realidad que alguien que no acepte su condición pueda en realidad hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Una persona que no acepta su condición es una persona que no quiere crecer. Una persona que se mantiene en su posición es una persona que se cierra como una coraza, donde no quiere que dejar que nadie penetre ni traiga nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que es y nadie lo va a romper, ni aun Dios, al menos que reconozca y al menos que se arrepienta. Así que esta vida, la vida de esta mujer intensa, conlleva en realidad a poder expresar y a poder decir de lo más profundo de su ser. Y yo estoy más que seguro que es el Espíritu Santo que estaba trabajando en la vida de Ruth, para que ella pueda decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo. Es algo profundo, amado hermano. Algo profundo. Es más, podría decir que hasta en pocos matrimonios se puede observar. Si no, observe, si hubiera un terremoto, ¿quién sale primero? El que puede correr y el que se viste primero. ¿Ya? Si viene alguien con una pistola, el que más rápido se esconde. Entonces, vemos de que es importante que nuestra expresión pueda tener una reflexión en otros, como lo tuvo en el pueblo de Belén. Determinó, fijó su destino, su propósito, su confianza. Usted determinó, amado hermano, ser cristiano. Y usted muchas veces no sabía quizás qué es lo que iba a acontecer después de que usted diera el paso de ser cristiano. La familia lo rechazó, los amigos tampoco ya no lo miraban con buenos ojos, le decían aleluya, le decían de todo: cristianito, cristianita, vamos a ver cuánto duras, yo te conozco lo que tú eres, y así sucesivamente. Usted tuvo que pasar todas esas
situaciones o circunstancias que atraviesa la vida de un creyente. Pero la pregunta es, ¿valió la pena? Si para muchos valió la pena, entonces deberíamos buscar a Dios con mayor intensidad. Pero si otros no reconocen que valió la pena, entonces están cómodos. Así que esta vida de esta mujer nos ayuda también a poder observar de que esta mujer tuvo un corazón piadoso. Y lo deja saber en Ruth capítulo 2, verso 2, donde dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, en este caso Noemí: ve, hija mía. Ella sabía de que Noemí era una mujer ya de una edad avanzada. Ella no podía estar desde el amanecer hasta el atardecer para poder conseguir sustento. Y ella decidió ser misericordiosa. Decidió tomar en la oración por la cual Dios había hecho con ella, lo que Dios había extendido misericordia en la vida de esta mujer. Y dice la Escritura de que esta mujer, en el verso número 3, sin darse cuenta, fue a recoger las espigas dentro de los campos de un hombre llamado Boz, que era familia de Elimelech, pariente de él, que no era un pariente directo, sino que había otro pariente delante de él. Y eso lo veremos un poquito más adelante. Pero la manera como ella en su intensidad abre su corazón de misericordia. No todo, amado hermano, no todo es pasión, no todo es fuerza, también es virtud de lo que hay dentro de nosotros. Y ella muestra misericordia por su suegra. Y se va a los campos. Y se va, fíjate, siendo extranjera, a que quizás pueda ser botada de los campos. Se va probablemente en el pensamiento de que gente quizás no va a gustar de ella, pero dentro de su corazón tenía a Dios. Por eso que ella dice: en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. O sea, en otras palabras, mientras que ella caminaba alrededor de los campos, quizás observaba al dueño, observaba a los supervisores, a ver qué le decían. Y mientras que ella recogía una espiga de trigo, observaba al resto si alguien le decía algo. Y continuaba ellas levantando las espigas y seguía observando si alguien también podía quizás recriminarle. Yo me imagino que cada una de estas acciones de ella conllevó a que ella se quedara en los campos de Boz sin darse cuenta. Ahora recuerden una cosa: Ruth es una mujer que lo dio todo, porque al no tener hijos tampoco no iba a tener nadie que pudiera sustentarla más adelante. Si ella hubiese sido egoísta, ella se hubiese quedado en su hogar, o se hubiese utilizado a Noemí para poder casarse con un hombre y hubiese hecho una familia olvidándose de su suegra. Pero esta mujer no fue así. Por eso que la palabra dice que fue ella una mujer piadosa y a la misma vez devota. ¿Por qué? Porque la palabra piadoso significa ser compasivo. Y dentro de esa compasividad encuentra que Noemí también le tiene confianza al decirle: ve. Imagínense, hoy en día vivimos tiempos donde no hay confianza. No hay confianza. Pero es un tiempo donde nosotros, a través de la palabra de Dios, tenemos que empezar a desarrollar nuestra confianza en el Señor. Porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar propósitos personales a propósitos divinos. Él es el único, aleluya, que puede poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el único, como decía ese cántico: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Porque tenemos a Dios con nosotros. No estamos solos. Hay momentos que nos sentimos solos, pero no estamos solos.
Amado hermano, es como que, vamos a poner un ejemplo de que usted viva en este lugar y su hijo vive en Texas, su hijo vive en California, y usted está aquí y usted está pasando un momento de necesidad y usted dice, bueno, he hecho todo lo que he tenido que hacer, pero las cosas no me están saliendo bien. Déjame llamarle a mi hijo que está en X lugar para poder dejarle saber mi situación. Y el hijo donde está puede enviarle quizás el recurso que usted necesita. Eso quiere decir que aunque usted está sola en este lugar, no está sola completamente, porque aunque el hijo no esté con usted, de donde está apoyándola y soportándola. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros no oramos y no buscamos intensamente a Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que a veces nos sentimos solos, pero cuando oramos sentimos la presencia de Dios. Es como que si nuestro hijo llegara a casa y nos dijera, mami, aquí estoy, o papi, aquí estoy. ¿Usted se imagina la alegría que hay en una madre al ver a su hijo, o la alegría que hay de un hijo ver a una madre? Es algo intenso. La alegría de poder ver a una persona que ha sido tan buena con usted y que no lo ve por años, y usted viene a darle un abrazo, eso es intenso. La alegría o la tristeza quizás de que esa persona tiene que regresar a su lugar donde vive es intenso. Por eso que vemos que muchas mujeres o hombres a veces no expresan sus sentimientos y no lloran, pero la mujer es más expresiva. La mujer llora porque sabe en realidad que lo que tiene no lo puede tener consigo en todo momento. Entonces, de esa manera Dios también, Dios se alegra cuando nosotros oramos. Dios se alegra cuando nosotros venimos delante de su presencia. Dios se alegra cuando nosotros le decimos, papito lindo, mira mi condición. Papito lindo, mira mi situación. Mira, cuando llegamos ahí le adoramos y le glorificamos también. Cuando nos presentamos en ayuno y le decimos, Señor, presentamos este ayuno porque quiero que tú hagas una obra especial en mi vida. Señor, he determinado poder hacer este año un año diferente para mí. Dios se alegra. Y nosotros nos alegramos también cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida. Cuando la presencia de Dios pone paz, pone tranquilidad, pone confianza, pone sosiego en nosotros. Hay que tener un corazón piadoso. Aleluya. Hay que transmitir la virtud que Dios ha puesto en nosotros, que es misericordia, que es bondad, que es piedad. Muchas veces señalamos y metemos el dedo en la herida cada vez más y más, y en lugar de poder ponerle el antibiótico, en lugar de poder limpiar la herida para que pueda sanar más rápido, a veces metemos el dedo sucio para que se infecte la herida. No somos piadosos, no somos misericordiosos, pero sí queremos que Dios lo sea para con nosotros. Amado hermano, aquí no es quien llega primero, aquí es que todos podamos llegar. La palabra de Dios nos habla con respecto a que este caminar es de todos. Por eso dice que el que esté más fuerte ayude al que está más débil. Que oremos unos por otros. Que si amamos a Dios tenemos que amar al prójimo. Y Dios nos está hablando que somos todos una familia, que Dios nos ha unido con un propósito. Usted tiene un propósito en este lugar. Usted tiene un propósito mientras tiene vida. Pero ese propósito tiene que ser intenso en la búsqueda de Dios para que ese propósito no se acomode a este tiempo. Desde el momento que nosotros dejamos que el propósito de Dios se acomode a este tiempo, nos salimos de la voluntad de Dios. Nos salimos de esa voluntad perfecta de Dios. No es de la manera que yo quiero, es de la manera que Dios quiere. Y de la manera que Dios quiere, Dios va a hacer sentir al resto que eso es lo que Dios quiere. A veces debatimos entre uno y otro. No, esto es lo que Dios quiere. No es lo que Dios me ha dicho. Esto es lo que acá. Y podemos decir todo eso. Pero ¿qué hay con respecto al pueblo? ¿Qué es lo que Dios está poniendo al sentir en el pueblo? Aunque muchas veces la mayoría no tiene la razón. ¿Y por qué dice eso, pastor?
¿Fue mayoría o minoría los que dijeron que mataran a Jesús y lo crucificaran? Fue la mayoría. Fue la mayoría. Fue la mayoría o la minoría cuando le dijeron a Moisés: mira, necesitamos agua. Nos has sacado tú de Egipto y nos quieres que nosotros nos muramos aquí en el desierto. Tenemos sed. Y era la segunda vez. Ya la primera Dios les había dado. Y Moisés tuvo que darle un garrotazo a la piedra en lugar de hablarle a la piedra para que Dios sea glorificado. ¿Y cuál fue la consecuencia de Moisés? No entró en la tierra prometida por causa de la mayoría. Pero eso no significa que en todos los casos es, pero Dios nos dice: estén atentos, disciernan, que no todos muchas veces pueden tener la razón. Por eso de que yo digo, amado hermano, si nosotros buscamos a Dios con intensidad, nosotros vamos a poder discernir también entre lo bueno y lo malo. Había en una iglesia allá en Alemania, habían dos señoras ancianas que oraban, lloraban. Nosotros llegamos, me acuerdo, en una oportunidad a una convención con mi esposa, no sé si ella se recuerde, eso fue allá en Frankfurt. Y resulta de que cuando empezó el servicio empezó al igual que un servicio avivado y todo bonito. Veníamos gente de diferentes lados, nos saludábamos entre los pastores, aquellos que nos conocíamos, nos saludábamos. Y llegó un momento en que el Espíritu de Dios cayó. Y había una hermana que empezó ahí a danzar en el altar y todo eso. Y ahí vinieron las dos hermanitas. Yo no sé si eran hermanas, pero eran dos hermanas de la iglesia. Y vinieron y le agarraron las manos a las dos. Y empezaron ellas también a poder danzar juntamente con esa hermanita. Más adelante, después que termina el servicio, entonces preguntaron por esas hermanitas. Y el pastor dijo: Dios las mandó a este lugar. Son mujeres de oración, son mujeres que tienen buen testimonio, son mujeres que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Y ellas prueban a aquellos que son tocados por el Espíritu Santo de Dios o son tocados por un espíritu que desconocemos. Si ellas no hubiesen hecho lo que la hermana estaba en el altar, entendíamos en realidad de que era la carne lo que estaba conduciendo a esta hermana a poder estar en esa actitud. Pero por cuanto el espíritu que se derramaba sobre ella se derramó sobre estas ancianas, entendemos en realidad que fue Dios, que la presencia de Dios estaba tocando la vida de ellas. Llegar a una intensidad como tal, llegar a un punto donde podamos nosotros mostrar que nuestra intensidad está conllevando a que otros puedan observar lo que nosotros hacemos, amado hermano. Vivimos unos tiempos bastante difíciles aún dentro de lo espiritual, donde la misericordia de Dios aún se mantiene. Pero también encontramos de que ser intenso es también tener la voluntad de ser redimido. ¿Por qué redimido? Porque nosotros primeramente somos conscientes de nuestra condición. Y al ser conscientes de nuestra condición, deseamos ser libertados de esa condición. Y eso es lo que significa la palabra redimir: ser liberado, ser rescatado. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Ruth, en el capítulo 3, en el verso número del 8 al 11, y dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues a toda la gente de mi pueblo, sabe, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa.
Ella sabía que era el pariente, uno de los parientes que podía redimirla, no solamente a ella, sino que también pueda gestar ella una herencia para la familia de su esposo y por ende también la vida de Noemí. Fíjese en qué postura se encontraba Ruth, por eso ella dio mucho. Y esperó que Dios pueda hacer la obra. Y la palabra dice que al día siguiente, misma Noemí le deja saber: espérate, porque él va a tener que hacer algo. En el verso número 13 dice: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Y aquí le está hablando vos ¿cómo se llama? A Ruth. Pero hay otra parte donde también deja saber Noemí, donde le dice de que espere simplemente a que él haga lo que tiene que hacer. El verso 18, 3:18 dice: entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Quiere decir que, como dice la palabra, que aquel que realmente desea ser redimido no tiene que esperar un tiempo largo. Dice la palabra que escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por lo tanto, encontramos nosotros, si queremos ser redimidos, tenemos que esperar a que Dios vaya a hacer una obra. Y la obra que Dios va a hacer no va a ser de aquí a un año, sino lo va a hacer inmediatamente, conforme a tu determinación. Y Dios va a recompensar, claro que Dios recompensa. Dios va a recompensar, amado hermano, porque mira lo que dice aquí en el verso número 12. Capítulo 2, verso 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida en parte de Jehová de Israel. Bajo las alas has venido a refugiarte. O sea, no es algo fuera de lo normal, no es algo que Dios no haga. Mientras que nosotros estemos debajo de las alas de Dios, nosotros estaremos seguros, dice su escritura. Mientras estemos en las alas de Dios, tenemos confianza, esperanza, tenemos consuelo. La pregunta es: ¿bajo qué alas estamos? ¿Cuáles son las alas que nos cobijan en el día de hoy? Ser intensos. Resumiendo todo, ya para concluir, ser intensos es tener una actitud de determinación. Ser intensos es tener un corazón piadoso. Y ser intensos es tener una voluntad de ser redimidos. La intensidad en la vida de Ruth no pasó desapercibida. Escúcheme bien, la intensidad en la vida de Ruth no pasó desapercibida. Mi pregunta es: ¿desea usted que el término que Dios le ha puesto a usted pase desapercibido? Yo estoy más que seguro que no. Vente, sierva. Tú, sí, ven para acá. Ven, sí, no mires atrás, vente. Sí, tú ven. Ven, sí, tú ven. Ven. Gloria a Dios. Mira para allá. Ruth fue una mujer ordinaria que hizo cosas extraordinarias. Repite conmigo. Ruth fue una mujer ordinaria que hizo cosas extraordinarias. La vida que Dios te ha dado a ti no va a pasar desapercibida si tú determinas buscar a Dios con intensidad. La vida que te está dando Dios a ti no va a pasar desapercibida si tú determinas con intensidad buscar. Es tu determinación, es nuestra determinación no pasar desapercibido. Oh, mi alma te alaba, Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, porque Dios quiere ministrar la vida
de esta hermana en el día de hoy. Ella tiene un deseo, ella tiene una voluntad, pero eso no es suficiente. Y Dios te quiere decir que van a venir obstáculos, van a venir circunstancias, pero tú, al igual que Ruth, no estás sola. No estás sola. Si buscas a Dios, no vas a estar sola. Si buscas a Dios, vas a tener confianza. Si buscas a Dios, harás cosas extraordinarias. Itamashatarabaka. Itamashitarabaka. Aleluya. ¿Tú querías que Dios te confirmara? Hoy Dios te confirma. Recuerda una cosa, que si las cosas no suceden es porque no has puesto de tu parte. Como dice ese cántico, con mi Dios saltaré los muros. No importa qué tan altos sean los muros, Dios te da la agilidad de poder sobrepasarlos. Con mi Dios ejércitos derribaré. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Cuántas personas han determinado buscar a Dios con intensidad en este año? Aleluya. Si usted ha decidido y ha determinado, el altar está abierto. Yo no te voy a rogar a que vengas, porque el que necesita eres tú, el que decide eres tú, el que determina eres tú. Y aunque nosotros estemos en una buena condición que pensamos estarlo, necesitamos más de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a poder sostener la intensidad, a poder sostener la pasión, a poder fortalecer nuestra voluntad humana. Necesitamos que la obra del Espíritu Santo, aleluya, no se contriste dentro de nosotros. Itamashatarabakaya. Ruth siendo extranjera, pudo, aleluya, realizar una obra extraordinaria, y Dios no pasó por alto, porque vino a ser la bisabuela de uno de los hombres más reconocidos por el pueblo de Israel. Uno de los reyes que fue conforme al corazón de Dios, fue llamado por Dios, fue ungido por Dios, esperó el tiempo de Dios, no se adelantó, no se retrocedió, fue humano porque cometió errores, pero siempre él dijo que nunca salga de mí tu Santo Espíritu.